Bienvenidos a esta serie de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica de Pisco, los dones del Espíritu y el servicio en la Iglesia. En estos episodios vamos a considerar cómo Cristo salva a su pueblo, lo une como un solo cuerpo y reparte dones espirituales para que cada creyente pueda amar, servir y edificar a los demás. Que el Señor use este estudio para ayudarnos a pasar de una mentalidad de consumidores religiosos a una vida de miembros vivos del cuerpo de Cristo. Los dones del Espíritu y el servicio en la Iglesia. Una serie de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica de Pisco. Unidad 1, Episodio 3. ¿Qué es un don espiritual? Textos principales. Efesios 4:7 a 16. Primera de Pedro 4:10 a 11. Y Primera de Corintios 12:4 a 7. Bienvenidos nuevamente a nuestra serie, Los dones del Espíritu y el servicio en la Iglesia. En el episodio anterior vimos que el Evangelio nos da una identidad nueva. El Evangelio nos humilla porque nos muestra nuestro pecado, pero también nos da seguridad porque nos muestra que somos aceptados en Cristo. Y vimos que esa identidad es necesaria para servir bien en la Iglesia. Si no tenemos humildad, podemos usar nuestros dones con orgullo. Si no tenemos seguridad en Cristo, podemos usar nuestro servicio para tratar de probar nuestro valor. Pero cuando el Evangelio gobierna nuestro corazón, podemos servir de otra manera. Podemos servir con gratitud, podemos servir con libertad, podemos servir con amor, podemos servir sin tratar de impresionar a nadie. Podemos servir porque ya hemos sido amados y aceptados en Cristo. Hoy vamos a avanzar a una pregunta muy importante. ¿Qué es un don espiritual? Tal vez cuando escuchamos la frase dones espirituales, pensamos inmediatamente en cosas extraordinarias, visibles o impresionantes. Tal vez pensamos en alguien que enseña públicamente, o en alguien que predica, o en alguien que canta muy bien, o en alguien que dirige, o en alguien que habla con mucha facilidad, o en alguien que parece tener una capacidad especial para ayudar a otros, pero también puede pasar lo contrario. Algunos hermanos pueden escuchar sobre los dones espirituales y pensar, yo no tengo ningún don, soy nuevo en la fe, no sé suficiente, no tengo nada importante que aportar. El pastor y los líderes son los que deben hacer la obra. Yo solo puedo asistir y escuchar. Pero el Nuevo Testamento nos enseña algo mucho más hermoso. Cada creyente ha recibido gracia para servir. No todos sirven de la misma manera. No todos tienen la misma madurez. No todos tienen la misma responsabilidad. No todos tienen la misma visibilidad. No todos deben comenzar con tareas grandes. Pero todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. Y cada miembro tiene una función. El propósito de esta enseñanza no es presionar a nadie con cargas pesadas. No queremos que un hermano nuevo escuche esto y piense, ahora tengo que hacer muchas cosas para que Dios esté contento conmigo. No, el propósito es ver algo precioso. Cristo ama a su iglesia. Cristo cuida a su iglesia. Cristo edifica a su iglesia. Y Cristo se complace en usar a su pueblo para edificar a su pueblo. Escuchemos primero el texto principal de esta enseñanza. Efesios 4, versículos 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos, y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Este pasaje nos muestra que Cristo no solo salva individuos aislados. Cristo forma un cuerpo. Él da gracia. Él da dones. Él da líderes. Él equipa a los santos. Él edifica a su iglesia. Él quiere que su pueblo crezca en madurez. Él quiere que el cuerpo sea unido, firme y lleno de amor. Y hay una frase en este pasaje que debemos mirar con mucha atención. Pablo dice que todo el cuerpo, bien unido y sostenido, crece y se edifica en amor según la actividad propia de cada miembro. Esa frase es muy importante, según la actividad propia de cada miembro. Eso significa que cada creyente tiene una función dentro del cuerpo. No dice que el cuerpo crece solamente según la actividad del pastor. No dice que el cuerpo crece solamente según la actividad de los líderes. No dice que el cuerpo crece solamente según la actividad de los creyentes más maduros. Dice que el cuerpo crece según la actividad propia de cada miembro. Esto no significa que todos hacen lo mismo. Una mano no hace lo mismo que un ojo. Un ojo no hace lo mismo que un pie. Un pie no hace lo mismo que un corazón. Pero todos son necesarios. Y cuando cada parte funciona según la gracia que Dios le ha dado, el cuerpo crece y se edifica en amor. Esta es una visión muy hermosa de la iglesia. La iglesia no es un teatro donde unos pocos actúan y todos los demás observan. La iglesia no es un restaurante espiritual donde algunos sirven y todos los demás solo consumen. La iglesia no es una empresa religiosa donde los líderes hacen todo y los demás solo reciben un servicio. La iglesia es el cuerpo vivo de Cristo, y en un cuerpo vivo, cada miembro importa. Ahora pensemos en algo todavía más profundo. Cristo no dejó de cuidar a su iglesia cuando ascendió al cielo. Cristo sigue cuidando a su iglesia. Él lo hace por medio de su palabra. Él lo hace por medio de su espíritu. Y también lo hace por medio de su pueblo. Cuando un hermano anima a otro con la palabra, Cristo consuela a su iglesia. Cuando una hermana sirve con misericordia, Cristo muestra compasión a su iglesia. Cuando alguien enseña fielmente la Escritura, Cristo alimenta a su iglesia. Cuando alguien ora por un hermano cansado, Cristo fortalece a su iglesia. Cuando alguien visita a una persona enferma, Cristo muestra cuidado a su iglesia. Cuando alguien evangeliza, Cristo llama a los perdidos por medio de su pueblo. Esto no significa que nosotros reemplazamos a Cristo, de ninguna manera. Cristo es el Salvador, Cristo es la cabeza, Cristo es el Señor, Cristo es quien da vida, Cristo es quien edifica. Pero Cristo, la cabeza de la iglesia, obra por medio de su cuerpo. Y eso nos ayuda a ver nuestro servicio con dignidad y humildad al mismo tiempo. Dignidad, porque nuestro servicio importa. Humildad, porque el poder y la gloria pertenecen a Cristo. Cuando servimos a otros en amor, no estamos haciendo algo pequeño. Estamos participando en la obra de Cristo en su iglesia. Quizás el acto parece sencillo. Una llamada, una visita, una palabra de ánimo, una oración, una ayuda práctica, una conversación después del culto, una bienvenida a un visitante, un tiempo de discipulado,
una enseñanza sencilla, una comida compartida, un oído dispuesto a escuchar. Pero cuando Cristo usa ese acto para fortalecer a un hermano, entonces no es pequeño, es parte de la vida del cuerpo. La iglesia es como un mosaico. Una pieza sola puede parecer pequeña, común o incluso difícil de entender, pero cuando muchas piezas son unidas correctamente, muestran una belleza mayor. Así también, cada creyente puede parecer pequeño, pero unido al cuerpo y usado por Cristo, refleja algo de la belleza del Señor. Consideremos esta primera pregunta. ¿Qué significa que Cristo sigue cuidando y edificando a su iglesia por medio de su pueblo? Podemos responder así: Cristo es la cabeza de la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Cristo es quien salva. Cristo es quien edifica. Cristo es quien da vida. Pero Cristo se complace en usar a su pueblo como instrumentos de gracia. Por eso, cuando servimos a otros en amor, no estamos simplemente cumpliendo una tarea. Estamos participando en la obra de Cristo en su iglesia. Eso nos da dignidad. Nuestro servicio importa. Pero también nos da humildad, porque el poder, el fruto y la gloria pertenecen a Cristo. Ahora, podemos preguntar con más claridad: ¿qué es un don espiritual? Podemos definirlo de esta manera. Un don espiritual es una capacidad dada por el Espíritu Santo, por pura gracia, para suplir necesidades de otros, traer personas más bajo el señorío de Cristo y edificar el cuerpo de Cristo en calidad y cantidad. Esa definición tiene varias partes, así que vamos a caminar por ella poco a poco. Primero, un don espiritual es una capacidad dada por el Espíritu Santo. No es simplemente una personalidad agradable, no es solamente una habilidad humana, no es solamente ser simpático, no es solamente ser inteligente, no es solamente ser fuerte, no es solamente ser organizado, no es solamente ser buen conversador, no es solamente tener facilidad para hablar. Todas esas cosas pueden ser buenas, pero un don espiritual es más que eso. Un don espiritual es una capacidad que Dios usa para edificar espiritualmente a otros. La pregunta no es solamente ¿qué habilidad tengo? La pregunta es ¿cómo está usando Dios esta capacidad para llevar a otros más cerca de Cristo? Segundo, un don espiritual es dado por gracia. Esto es muy importante. Nadie merece sus dones, nadie puede jactarse de ellos. Nadie puede mirar a otro hermano con superioridad por causa de sus dones. Si alguien enseña, debe hacerlo con gratitud y humildad. Si alguien sirve, debe hacerlo con gratitud y humildad. Si alguien anima, dirige, evangeliza, ayuda o muestra misericordia, debe hacerlo con gratitud y humildad. ¿Por qué? Porque todo viene de Dios. Los dones no son medallas, son regalos. Y si son regalos, no deben producir orgullo, deben producir gratitud. Tercero, un don espiritual sirve para suplir necesidades reales. Los dones no son adornos espirituales, no son trofeos, no son etiquetas para sentirnos importantes, son herramientas de amor. Dios los da para ayudar, para fortalecer, para corregir, para consolar, para enseñar, para guiar, para animar, para edificar. Un don espiritual no existe para que yo diga, miren lo que tengo. Existe para que pueda preguntar, ¿a quién puedo amar? ¿Qué necesidad puedo suplir? ¿Cómo puedo edificar a mi hermano? Cuarto, un don espiritual trae a las personas más bajo el señorío de Cristo. Esto también es esencial. El propósito de los dones no es llamar la atención hacia nosotros. El propósito es ayudar a otros a confiar más en Cristo, obedecer más a Cristo, descansar más profundamente en Cristo, amar más a Cristo, seguir más fielmente a Cristo. Si mi servicio termina haciendo que las personas dependan de mí, admiren mi personalidad o busquen mi aprobación, algo está mal. Pero si mi servicio ayuda a otros a ver más de Cristo, confiar más en Cristo,
y obedecer más a Cristo, entonces Dios está usando ese servicio para edificar. Quinto, un don espiritual edifica el cuerpo de Cristo. Los dones fortalecen la iglesia en calidad, porque ayudan a los creyentes a madurar, y también pueden fortalecer la iglesia en cantidad, porque Dios usa los dones de su pueblo para evangelizar y traer nuevos creyentes. Por eso, los dones tienen que ver con la madurez y con la misión. Con la madurez, porque ayudan a los creyentes a crecer. Con la misión, porque ayudan a otros a escuchar, ver y comprender el Evangelio. Así que no debemos pensar en los dones como algo privado. Mis dones no son simplemente para mi satisfacción personal. Mis dones son para el cuerpo de Cristo. Dios me da gracia para que yo sea una bendición para otros. Escuchemos ahora 1 de Pedro 4, versículos 10 y 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro nos enseña que cada uno ha recibido un don y que debe usarlo para servir a los demás. Eso es muy claro. No dice si alguno recibió un don. Dice según cada uno ha recibido un don. Y tampoco dice úselo para exaltarse. Dice que debemos usarlo para servir a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa frase es preciosa, la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene muchas formas. A veces viene por medio de una enseñanza, a veces por medio de una oración, a veces por medio de una visita, a veces por medio de una palabra de ánimo, a veces por medio de una ayuda práctica, a veces por medio de hospitalidad, a veces por medio de misericordia, a veces por medio de liderazgo humilde, a veces por medio de un hermano que simplemente está presente en el momento necesario. Dios distribuye su gracia de muchas maneras y cada creyente es llamado a administrar fielmente lo que ha recibido. No somos dueños de los dones, somos administradores. No son para nuestra gloria, son para la gloria de Dios. No son para aislarnos, son para servir a los demás. Consideremos esta segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre impresionar a otros y edificar espiritualmente a otros? La diferencia es muy importante. Impresionar a otros pone la atención sobre nosotros. Edificar espiritualmente a otros pone la atención sobre Cristo. Una persona puede tener mucha habilidad, mucha elocuencia o una personalidad muy fuerte y aún así dejar a los demás centrados en ella misma. Pero otra persona puede servir de manera sencilla, hablar con humildad, orar con amor, visitar con fidelidad o animar con una palabra bíblica. Y Dios puede usar eso para fortalecer la fe de otros. Lo que hace que una capacidad sea un don espiritual no es lo impresionante que parece. Es la bendición de Dios sobre esa capacidad para llevar a otros más cerca de Cristo. Esa es una gran esperanza para nosotros. Porque quizás alguien piensa, no soy impresionante, no soy muy visible, no hablo muy bien, no tengo mucha experiencia, no soy como otros hermanos. Pero la pregunta no es, ¿soy impresionante? La pregunta es, ¿puede Dios usarme para amar y edificar a otros? Y la respuesta bíblica es sí. Dios usa vasos de barro para mostrar que el poder pertenece a Él. Ahora debemos distinguir entre talentos naturales y dones espirituales. Un talento natural es una capacidad dada por Dios en la creación. Puede incluir habilidad musical, facilidad para hablar, inteligencia, liderazgo, administración, fuerza física, creatividad, facilidad para relacionarse con otros. Estos talentos son buenos, vienen de Dios como creador. No debemos despreciarlos. Pero un talento natural no es exactamente lo mismo que un don espiritual. Un don espiritual es una capacidad que Dios usa para edificar espiritualmente a otros en Cristo.
A veces Dios usa un talento natural como base para un don espiritual. Por ejemplo, una persona puede tener facilidad natural para hablar, y Dios puede usar esa capacidad para enseñar, animar o evangelizar. Una persona puede tener facilidad natural para organizar, y Dios puede usar esa capacidad para servir al cuerpo de Cristo. Una persona puede tener sensibilidad natural hacia el sufrimiento de otros, y Dios puede usar eso para mostrar misericordia. Pero no siempre es así. Una persona puede ser muy talentosa y no edificar espiritualmente a nadie. Puede cantar muy bien, pero no llevar a otros a adorar a Cristo. Puede hablar muy bien, pero dejar a todos impresionados con ella misma. Puede organizar muy bien, pero hacerlo con orgullo o control. Puede tener mucha capacidad social, pero usarla para manipular o buscar aprobación. Y también puede pasar lo contrario. Una persona puede parecer poco impresionante, pero Dios la usa poderosamente para ayudar, enseñar, consolar o animar. Tal vez no tiene mucha plataforma. Tal vez no tiene una personalidad dominante. Tal vez no se siente muy capaz, pero ora con fidelidad, escucha con paciencia, anima con palabras bíblicas, acompaña a los débiles, sirve sin buscar aplausos, está presente cuando otros necesitan ayuda, y Dios usa eso. Por eso no debemos preguntar solamente ¿qué habilidades tengo? También debemos preguntar ¿cómo está usando Dios mi vida para edificar a otros? ¿Qué necesidades veo en la iglesia? ¿Dónde otros reciben ayuda espiritual por medio de mi servicio? ¿Cómo puedo usar lo que Dios me ha dado para honrar a Cristo? Consideremos esta tercera pregunta. ¿Por qué nadie debe jactarse de sus dones? Nadie debe jactarse de sus dones porque todo don viene de Dios. Si tengo una capacidad para enseñar, animar, servir, organizar, ayudar o mostrar misericordia, no es porque yo sea superior. Es porque Dios da gracia. Los dones son regalos, no medallas. Y si son regalos, deben producir gratitud, no orgullo. También debemos recordar que los dones no son para autopromoción, son para amar a otros. Son para suplir necesidades reales, son para edificar el cuerpo de Cristo, son para honrar al Señor. Cuando una persona se jacta de sus dones, comienza a usar para su propia gloria lo que Dios dio para la gloria de Cristo. Y eso siempre es peligroso, porque un don usado con orgullo puede herir, pero un don usado con humildad puede sanar, fortalecer y edificar. Escuchemos ahora 1 Corintios 12, versículos 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pablo nos muestra aquí que hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios. Esto nos protege de dos errores. El primer error es pensar que todos deben servir igual. Pero Pablo dice que hay diversidad. Dios no hizo a todos los miembros iguales. Dios no da a todos la misma función. Dios no usa a todos de la misma manera. El segundo error es pensar que la diversidad debe producir división. Pero Pablo dice que es el mismo Espíritu, el mismo Señor y el mismo Dios quien obra en todos. Entonces la diversidad no debe llevarnos a comparación o competencia. Debe llevarnos a gratitud. Podemos decir, gracias Señor, porque mi hermano tiene una capacidad que yo no tengo. Gracias, Señor, porque mi hermana sirve de una manera que yo no sirvo. Gracias, Señor, porque tu gracia es más amplia que mis dones. Gracias, Señor, porque el cuerpo no depende de una sola persona. Esta verdad es especialmente importante en una iglesia joven. Un nuevo creyente puede pensar, yo no sé suficiente, soy muy nuevo en la fe, no tengo nada que aportar. El pastor y los líderes son los que deben hacer toda la obra. Y debemos responder con cuidado.
Es verdad que no todos deben hacer todo, no todos deben enseñar, no todos deben liderar, no todos deben tomar responsabilidades grandes al inicio. Una iglesia sabia no aplasta a los creyentes nuevos con cargas prematuras. Pero también debemos enseñar desde el principio que la vida cristiana normal incluye amor práctico, servicio y participación en la edificación de la iglesia. No porque queremos presionar a los nuevos creyentes, sino porque queremos que entiendan quiénes son en Cristo. Son miembros del cuerpo, y cada miembro del cuerpo tiene una función. Una mano no es un ojo no es un pie no es un corazón, pero todos son necesarios. Así también en la iglesia, algunos sirven de manera visible y otros de manera escondida. Algunos enseñan, otros animan, otros ayudan, otros oran, otros acompañan, otros muestran misericordia, otros organizan, otros evangelizan, otros sirven en cosas prácticas que casi nadie ve. Pero todos son llamados a crecer y servir, y eso es una buena noticia, porque significa que el Señor no nos salvó para sentarnos como espectadores, nos salvó para pertenecer, nos salvó para crecer, nos salvó para amar, nos salvó para participar en la vida del cuerpo. También debemos entender que normalmente un creyente no tiene un solo don aislado. Los dones suelen venir en combinaciones. Por ejemplo, una persona puede tener dones de enseñanza y cuidado pastoral. Otra persona puede enseñar bien, pero no ser tan fuerte en el cuidado personal. Otra persona puede cuidar muy bien a las personas, aunque no sea fuerte enseñando públicamente. Otra persona puede tener una gran capacidad para animar y también para servir de manera práctica. Otra puede tener misericordia y hospitalidad. Otra puede tener liderazgo y administración. Dios no reparte los dones como piezas frías en una caja. Los reparte a personas reales, con historias reales, personalidades reales, experiencias reales y oportunidades reales. También debemos distinguir entre dones, ministerios e intensidades. Los dones son capacidades espirituales dadas por Dios. Los ministerios son los contextos o necesidades donde se usan esos dones. Las intensidades son el grado de fuerza con que Dios usa ese don en una persona. Por ejemplo, pensemos en el don de ánimo. El ánimo puede expresarse de muchas maneras. Puede expresarse acompañando a nuevos creyentes, visitando enfermos, cuidando a madres solteras, liderando un grupo pequeño, discipulando a alguien desanimado, fortaleciendo a hermanos débiles en la fe, escribiendo un mensaje de aliento, orando con alguien después del culto, escuchando con paciencia a una persona cargada. La misma gracia puede tomar muchas formas. Esto significa que cada creyente es singular. Dios ha preparado obras específicas para cada uno. Hay personas a quienes cierto hermano o hermana podrá alcanzar, consolar o ayudar de una manera que otros no podrían. Eso no debe llenarnos de orgullo, debe llenarnos de gratitud y responsabilidad. Podemos decir, Señor, ¿a quién has puesto cerca de mí? ¿Qué necesidad puedo ver? ¿Qué oportunidad sencilla tengo? ¿Cómo puedo usar lo que tú me has dado para edificar a alguien en Cristo? Consideremos esta cuarta pregunta. ¿Qué necesidades reales vemos en nuestra iglesia? Esta pregunta es muy práctica. Los dones espirituales no son ideas abstractas. Dios da dones para suplir necesidades reales. Por eso, una buena manera de comenzar a descubrir cómo servir no es preguntando primero, ¿cuál es mi título? ¿O cuál es mi posición? Una mejor pregunta es, ¿qué necesidades veo? ¿A quién puedo ayudar? ¿Cómo puedo edificar a alguien? ¿Qué ha puesto Dios en mis manos? ¿Qué oportunidad sencilla tengo esta semana? Tal vez el primer paso no sea grande ni visible. Tal vez sea orar por alguien, saludar a un visitante, animar a un hermano, ayudar con algo práctico, acompañar a un nuevo creyente, escuchar a alguien que está cargado, estar presente con fidelidad,
En el cuerpo de Cristo, los actos pequeños hechos con amor no son pequeños delante de Dios. Preguntas de aplicación. Primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una habilidad que impresiona y un don que edifica? Segunda pregunta. ¿Qué necesidades reales veo en mi iglesia? Tercera pregunta. ¿Qué ha puesto Dios en mis manos que puedo usar para servir a otros? Cuarta pregunta. ¿Hay alguna forma de servicio sencilla, fiel y práctica que puedo comenzar esta semana? Quinta pregunta. ¿Cómo puedo usar cualquier don o capacidad que Dios me ha dado para llevar a otros más cerca de Cristo? Recordemos la frase principal de esta enseñanza. Un don espiritual no existe para lucirnos, sino para edificar a otros en Cristo. Oremos. Espíritu Santo, gracias porque das dones a tu iglesia por pura gracia. Gracias porque Cristo sigue cuidando a su pueblo por medio de su palabra, su espíritu y su cuerpo. Líbranos del orgullo, de la comparación, del temor y de la pasividad. Ayúdanos a ver las necesidades reales de nuestros hermanos. Enséñanos a usar lo que tú nos has dado para edificar a otros y honrar a Cristo. Que nuestra iglesia crezca en amor, en madurez, en servicio y en fidelidad. Haznos buenos administradores de tu multiforme gracia, y que todo don, toda palabra, todo acto de servicio y toda obra de amor apunte finalmente a la gloria de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de los dones del Espíritu y el servicio en la Iglesia, una serie de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica de Pisco. Que el Señor nos ayude a recibir su palabra con humildad, a crecer en el fruto del Espíritu y a usar todo lo que Él nos ha dado para servir a su iglesia con amor. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga.